Entonces, esto supone, en buena medida, discutir el problema de la tecnología, porque la tecnología regulada por el mercado, en mercados tan imperfectos como los de salud, te lleva, digamos, a la dramática situación que tenemos en estos momentos en nuestros países del sobreequipamiento de subsectores y de ciudades, digamos, que tienen 3, 4, 5 veces la tecnología que necesitan y salen a producir servicios, digamos, innecesarios. Es decir, si uno tiene, recuerda uno, tomografía computada, cuando Francia hablaba de un tomógrafo cada millón de habitantes, nosotros tenemos ciudades, digamos, que tienen, ciudades de 200.000 habitantes, que tienen 9 tomógrafos. La única forma de mantener 9 tomógrafos es hacerle tomografía computada a todas las cefaleas, digamos, te duele la cabeza, digamos, una tomografía, digamos, porque si no, no la podés amortizar. Entonces, es fundamental que una reforma se meta justamente en este factor que conecta con lo internacional, porque esta tecnología generalmente no la producimos nosotros, sino que te la venden internacionalmente, pero la tecnología después hace política, ¿sí? Te donaron el equipo tal y lo tenés que usar, digamos, ¿no es cierto? Si te lo donaron, ¿cómo no vas a usar tal equipo que después resulta que sale más caro mantenerlo que si lo hubieras comprado nuevo? La configuración de una reforma regresiva te lleva fundamentalmente siempre a un archipiélago, porque en el fondo lo que un modelo de reforma regresiva busca es la fragmentación. La fragmentación no es un error del sistema, es lo que el sistema busca. O sea, busca dividirte, busca dividir a los prestadores, busca dividir a los usuarios, busca dividir para que se cree más competencia a partir de la división y de la puja por, digamos, la concurrencia en el mercado. Para una reforma progresiva, digamos, la configuración que se busca es una configuración en red, en complementariedad de servicios, en complementariedad de territorios, complementariedad de esfuerzos, rompiendo los compartimentos estancos y articulando más los esfuerzos entre sí. Este es, en buena medida, un núcleo clave de las reformas, que es el concepto de financiamiento. El concepto de financiamiento lleva fundamentalmente a la idea de que el financiamiento básico es a través del subsidio a la demanda. El subsidio a la demanda, digamos, es uno de los inventos insólitos, digamos, de este modelo, pero en el fondo es la pieza fundamental, porque lo que está diciendo es la única forma de expandir el mercado en salud, si la gente no tiene plata en el bolsillo, es poniéndole plata en el bolsillo. Entonces, para ponerle plata en el bolsillo, el único gran problemita es que esa plata sale del financiamiento de los servicios públicos. Entonces, digamos, financiaremos menos los servicios públicos para tener dinero, para que la gente tenga plata en el bolsillo, para que opte. Y el sector público que salga a competir, como a su vez no le creo condiciones de competitividad, luego quiebra, y cuando quiebra se prueba efectivamente que tenía que cobrar, que tenía que quebrar, digamos, o sea que muestra su ineficacia porque quiebra, digamos, y esto puede ser mostrado por las reformas regresivas incluso como un éxito. El subsidio a la oferta, quiero decirlo desde mi punto de vista, vuelvo a decir, acá no estoy hablando como Alames, sino a título personal, digamos. El mejor sistema de asignación de recursos, digamos, con menos intermediaciones y con mayor capacidad de que el dinero sanitario termine en prestaciones efectivas para la población, se llama subsidio a la oferta. Y la experiencia de la comparación entre Inglaterra y Estados Unidos es la evidencia más grande que se pueda construir sobre la Tierra sobre este fenómeno. ¿Sí? Tiene que ver, digamos, concretamente con la diferencia subsidio a la demanda o subsidio a la oferta. También se discute mucho sobre la legislación. Cuando uno va a ver las reformas regresivas solo legislan la protección al inversor, ¿sí? De tal manera de garantizar al inversor que esté cubierto, justamente, digamos, no va a hacer que venga a arriesgar sus dólares aquí, digamos, y después no saque la suficiente rentabilidad, ¿no? Entonces, eso sí que está protegido y garantizado desde el inicio. Pero en realidad lo que uno está buscando es una legislación que garantice los derechos ciudadanos, digamos. Si la legislación no termina taxativamente de explicar cuáles son sus derechos, digamos, y esto explica, bueno, algunas cosas de vuelta, disculpen que robo un poquito de bocadillo, digamos, pero explica que hoy en Colombia, digamos, si vos querés servicio de salud, tengas que apelar a la justicia todo el tiempo. O sea, el único factor redistributivo que tiene todo el sistema de salud es la justicia.
Después los médicos nos quejamos, digamos, de la judicialización de la salud, digamos, pero es justamente estas reformas las que generan esta judicialización de la salud. Lo digo taxativamente, el país que menos juicios y problemas, digamos, de juicio médico tiene, se llama Inglaterra, que tiene el Servicio Nacional de Salud. Los recursos humanos, fundamentalmente, es otro elemento fundamental, tiene que ver, digamos, con que el recurso humano para las reformas regresivas es una commodity, digamos, que se puede renovar, tirar, cambiar, y además cuanto más la cambie usted, cuanto más flexibles sean los trabajadores, cuanto más contrato basura, mejor, digamos. Mientras que para una reforma progresiva no hay reforma sin recursos humanos. De tal manera que el factor fundamental de la organización de una reforma progresiva son los propios recursos humanos. Y finalmente las consecuencias, y por qué decimos regresivo o progresivo, porque cuando vos después te tomás una evaluación de 10 años, y ya tenemos evaluaciones de 10 años hechas en Brasil y en Colombia, ahora podemos decir que una reforma regresiva produce mayor exclusión y que una reforma progresiva produce mayor inclusión. Y este es el factor que permite finalmente decir es regresivo o progresivo por su resultado final, digamos. O sea, cuánta gente efectivamente a largo plazo queda incluida o queda excluida. Este mismo esquema, simplemente para terminar, voy a poner este mismo esquema con los rasgos de una reforma sectorial en el caso de Colombia, donde aparecen estos rasgos fundamentalmente o en muchos casos vinculados a la columna regresiva, pero donde aparece este factor como el factor fundamental de organizador de la lógica. Es decir, en buena medida, digamos, no es casual que en la década de los 90 nos hayan sugerido abandonar la salud pública y concentrarnos en la economía de la salud. Es decir, son reformas dirigidas por economistas como lógica, digamos, o sea, como lógica de pensar, digamos, que el factor que define la reforma, que orienta, dirige, concibe, es fundamentalmente una orientación de economía de la salud. En contraste con esto, uno podría decir, ¿hay alternativas? Bueno, en el rasgo de la reforma sanitaria de Brasil, resulta muy interesante decir, esta no es una reforma económica. Si no es una reforma económica, ¿qué reforma es? Es una reforma política. Y es una reforma política que tiene fundamentalmente como factores dinamizadores la participación activa de la población. Hay hoy consejos locales, consejos estaduales, Consejo Nacional de Salud funcionando activamente, no necesita que nadie lo convoque, tienen que autoconvocarse, y hay conferencias nacionales de salud, incluso de escala país, y hay que hacer una conferencia en todo Brasil, digamos, para entender lo que es ese proceso de participación. Y yo quiero mencionar eso porque después de Brasil probablemente Perú sea uno de los países que tiene una movilización más fuerte en salud, digamos, en América Latina, con lo cual este factor es un factor muy, muy importante, población activa y participante, y al mismo tiempo el tema de recursos humanos. No es casualidad, no es un error, no es que Brasil tenga recursos humanos colocados a nivel de viceministerio. El Ministerio de Salud tiene un viceministerio que tiene que ver con gestión del trabajo y formación en salud. Ese viceministerio es el viceministerio que de alguna manera es clave para garantizar permanentemente que los trabajadores de salud de Brasil sean hoy los principales defensores del modelo de salud junto con la población. Uno va a congresos, va a lo que sea, digamos, donde hay gente de Brasil. En el lugar de Brasil que viva la gente, el último auxiliar de enfermería del último rincón de Brasil te puede contar lo que es el sistema único de salud. La mayor parte de los trabajadores de mi país, de Argentina, no tienen la menor idea de qué sistema viven. En consecuencia, digamos, no cabe duda que cuando Lula dice, digamos, el sistema único de salud de Brasil es un patrimonio del pueblo brasileño, lo está diciendo fundamentalmente por lo que representa para los trabajadores de salud de Brasil y por lo que significa para la población de Brasil. En este mapa le toca a uno encontrarse, como no hay modelos puros, digamos, ustedes sabrán más o menos en qué lugar están ubicándose, pero quiero decir, elijamos bien, digamos, para que concretar la lógica del derecho a la salud de la población. Muchas gracias.